Capítulo 6. Políticas y programas educativos en el Perú. Análisis de cambios y continuidades en el periodo 1995 a 2.015.104. Antecedentes. La política educativa está, finalmente, en el centro del debate público en el Perú. Esto se debe a su rol central como parte de la apuesta por lograr un proceso de crecimiento sostenido y desarrollo inclusivo, y a los avances que ha mostrado en los últimos años en el país. El sector, con el liderazgo del Ministerio de Educación, en el marco de un complejo proceso de descentralización de funciones y competencias, ha producido importantes cambios, observables no solo en el incremento de la asignación presupuestal del sector, sino también en el impulso por mejorar el desempeño docente, en el incremento de la inversión asociada a la infraestructura educativa, en el fortalecimiento de los procesos de gestión educativa y, fundamentalmente, en la mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes de la educación básica regular. Estos resultados son consecuencia de una serie de reformas emprendidas por el sector, particularmente durante las 2 últimas décadas. Un hito clave para la política educativa en el Perú es el Programa de Mejoramiento de la Calidad Educativa, MED, que se emprendió en la década de 1990. Aunado a otras decisiones, el MED contribuyó a activar iniciativas vinculadas a las grandes líneas de política del sector. Esto implicó diseñar e implementar intervenciones que delinean, hasta la fecha, la estrategia de trabajo del Minedu. Habiendo transcurrido 2 décadas desde aquel entonces, resulta fundamental un balance de los aprendizajes generados a partir de ese conjunto de intervenciones, así como identificar los retos. En 104 se agradece el valioso apoyo de Alexandra Díaz Treyes en la labor de sistematizar la información sobre políticas y programas educativos en el Perú. ¿Qué medida las iniciativas se han armonizado con las prioridades definidas por el enfoque de derecho a la educación propuesto por la UNESCO, o por las políticas nacionales de consenso promovidas por el Acuerdo Nacional? Junto con ello, ¿cuáles han sido los principales cambios y continuidades de las políticas y programas? ¿Cuáles son los retos que se plantean en el contexto actual, a la luz de los avances? Desde una perspectiva basada en la equidad, este capítulo busca contribuir a la reflexión analizando las principales políticas y programas adoptados en el sector durante las 2 últimas décadas, 1995 a 2015. Este periodo representa un punto de quiebre para la educación peruana y, en consecuencia, para la generación de conocimiento sobre esta, de cara a la reformulación de políticas orientadas a lograr resultados centrados en los estudiantes. El objetivo es que los aprendizajes derivados de esta discusión contribuyan a identificar pistas para consolidar aquello que ha logrado influir positivamente en el sistema educativo peruano, así como reconsiderar los factores que impiden institucionalizar las reformas favorables al incremento de oportunidades entre los estudiantes del Perú. Esbozando un modelo conceptual. Tanto desde los enfoques centrados en la eficiencia como desde aquellos centrados en la equidad, se entiende que la política educativa es interdependiente del crecimiento económico. Desde el enfoque de capital humano, destacan los argumentos que sostienen que la magnitud del gasto público en educación, generalmente, aunque no siempre directamente proporcional al incremento del Producto Bruto Interno (PBI), refleja la apuesta por incrementar la productividad del trabajo y por mejorar la distribución del ingreso. Banco Mundial 1995-2001, Pereira 2015. Sin embargo, la eficiencia no solo se vincula al incremento de recursos, sino también, sobre todo, a la estructura de asignación del gasto. No obstante, desde una perspectiva centrada en la equidad, se subraya que la inversión en el sector constituye una oportunidad estratégica para mejorar la calidad, facilitar el diálogo sobre y entre políticas, promover el incremento de capacidades y hacer más accesible la educación, UNESCO 2014. Otro debate clave, inicialmente vinculado al referido a la eficiencia de las políticas educativas en América Latina, está asociado a la calidad. En las últimas décadas, la reflexión en torno al tema ha pasado de estar centrada en los insumos, infraestructura, materiales educativos, formación docente, a poner énfasis en los resultados académicos de los estudiantes. De allí se desprenden, entre otros aspectos, la importante inversión en el diseño, la validación y la implementación de diversos instrumentos de evaluación de la calidad educativa. No obstante, en algunos casos, paradójicamente, el CRE, ciente énfasis en los resultados, ha implicado subestimar el rol de la calidad de los insumos, esto es, docentes mejor calificados, condiciones favorables de convivencia escolar, acceso a materiales educativos pertinentes, GLEW y otros 2011. Adicionalmente, la activación de procesos y la consideración de la dinámica del contexto son fundamentales para dar cuenta de la calidad. En consecuencia, la calidad educativa alude también a las decisiones de política vinculadas a reducir la desigualdad, ya que esta influye de manera drástica en el contexto educativo y vulnera los derechos de quienes se encuentran en situación de mayor desventaja. Valenzuela y otros 2010, Oreal UNESCO 2013. Hace una década, la UNESCO, apostando por alcanzar una educación de calidad para todos, señalaba que América Latina enfrentaba 4 grandes retos: a contribuir al crecimiento económico como factor que afecta al bienestar de las personas, b. aportar a la reducción de desigualdades sociales, c. apoyar en la reducción de la discriminación cultural y la exclusión social, y d. fortalecer los valores democráticos y ampliar las opciones de las personas para vivir con dignidad y valorarla. Diversidad, UNESCO 2007. En gran medida, si bien hay importantes avances, los retos siguen tan vigentes como entonces. De manera complementaria a los debates sobre eficiencia y calidad, otra dimensión, aunque menos explorada, corresponde a la institucionalidad de las políticas, directamente asociada al ejercicio de las capacidades de las que dispone una institución para tomar decisiones y ponerlas en práctica dentro de un marco determinado.
La institucionalidad está directamente vinculada, por lo tanto, a la gestión y a la dinámica de las relaciones de poder que caracterizan el entorno. Dada su complejidad, estas capacidades reflejan la interacción de diversas particularidades, las características de los individuos, la efectividad de la organización, la normatividad que regula la gestión, y el contexto político, económico y social. Gaguerrondo y otros 2010. La institucionalidad es, pues, una dimensión intrínseca a las políticas educativas, y por lo tanto, a su análisis. La literatura sugiere que en educación, la institucionalidad es fundamental, esto por varias razones, entre las que sobresale su rol en la recuperación de la dimensión integral y orientadora de la política. Asimismo, destaca por su capacidad de integrar y coordinar a los actores de la actividad educativa y definir, en colaboración con ellos, marcos de referencia común y metas a partir de las cuales se diseñan acciones y se orientan estrategias. Tiramonti 2007. En síntesis, si la política se reduce a una suma de intervenciones puntuales que atienden problemas específicos y a recortes predeterminados de la población, sin articular esfuerzos orientados hacia objetivos de política comunes, estas se transforman en actividades meramente técnicas. Maufe 1999. Si esto ocurre, la política es inhibida de orientar medidas en beneficio de la población, en el marco de un proceso que apueste por la generación de ciudadanía. Analizar las continuidades y los cambios en la política educativa peruana exige esbozar un modelo conceptual. Gráfico 77. Esta decisión se sostiene, entre otros, en tres argumentos. A. Dada la complejidad de la política educativa, resulta necesario distanciarse de la lógica lineal que ubica la eficiencia, la calidad y la equidad al mismo nivel, ya que considerando los planteamientos esgrimidos líneas antes, se propone que entre ellos existe, en rigor, una lógica de progresividad. Se requiere eficiencia para alcanzar calidad y calidad para promover equidad. B. Dada la enorme relevancia que tiene la gestión del poder para comprender las políticas educativas, es indispensable incorporarle una dimensión asociada a la institucionalidad, que dé cuenta de los esfuerzos asociados al diseño y la implementación de las políticas educativas, y C. Considerando el peso central que tiene en la reflexión y prospección en torno a las políticas educativas, la equidad constituye el punto de llegada en el modelo que se plantea. Este último argumento se basa en que si bien la educación con frecuencia reproduce o exacerba inequidades, puede actuar también como un igualador potencial de oportunidades. UNESCO 2015, de allí la necesidad de que apunte, ante todo, al cierre de brechas, abarcando las diversas dimensiones e intervenciones del proceso educativo. El modelo propuesto denota una lógica progresiva y consta de 4 dimensiones: eficiencia, calidad, institucionalidad y equidad. Gráfico 77. El análisis que se plantea en esta sección parte de este modelo. Gráfico 77. Políticas educativas, modelo conceptual ***. Eficiencia. Mayor que gestión de recursos y mejora de indicadores de eficiencia interna. Calidad. Mayor que activación de procesos en torno a resultados y evaluación. Institucionalidad. Mayor que gestión del poder y marcos de referencia comunes. Conceptualmente, aunque no existe consenso absoluto sobre el tema, la eficiencia se suele entender como el grado en el que los objetivos, por lo general, operativos, de una iniciativa se cumplen al menor costo posible. La eficacia mide el grado en el que se cumplen los objetivos estratégicos. Mocate 2001. En consecuencia, para los fines de esta sección, la eficacia está dada por el cumplimiento de las dimensiones de eficiencia, calidad e institucionalidad, idealmente orientadas hacia el logro de la equidad del sistema educativo. Elaboración propia. Trazando una línea de tiempo. Durante los últimos 20 años, en el Perú se configuró una plataforma de políticas y programas educativos que, junto con enfrentar grandes retos, logró generar un sinnúmero de aportes y avances observables en una serie de hitos. Con el fin de facilitar la aproximación a tal diversidad de iniciativas, este acápite presenta y caracteriza la línea de tiempo de las principales políticas y programas educativos, con la intención de identificar cambios y permanencias. A partir de la sistematización se identifican 4 quinquenios que se caracterizan por sus énfasis particulares: 1995 a 2000, activación de iniciativas; 2001 a 2005, institucionalización y evaluación; 2006 a 2010, apuesta inicial por resultados; y 2011 a 2015, consolidación y apuesta inicial por la articulación sectorial. Esta identificación se basa en los principales argumentos y en la periodización propuesta en la evaluación sobre la estrategia de asistencia del Banco Mundial a la educación primaria, Benavides y otros 2007. Periodo 1995 a 2000, activación de iniciativas. El lanzamiento del Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Peruana, MED, en 1994 es uno de los hitos centrales del periodo 1995-2000. Este programa, una operación conjunta de endeudamiento con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, tuvo 3 objetivos centrales: mejorar la calidad de los procesos de aprendizaje, modernizar la administración educativa e invertir en infraestructura educativa. Un antecedente del MED es el diagnóstico de la educación realizado en 1993 por el Minedu, con apoyo del Banco Mundial, la cooperación alemana GTZ, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, y la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, OREAL-UNESCO. Los resultados del diagnóstico contribuyeron a la definición de componentes, prioridades y contenidos del MED.
En el marco del MEF se impulsaron iniciativas claves, entre estas el Plan Nacional de Capacitación Docente PLANCAD, primaria y secundaria, y la Unidad de Medición de la Calidad Educativa, UMC, en 1995. La UMC lideró en 1996 la primera evaluación de rendimiento estudiantil, llamada Crecer con Calidad y Equidad en el Rendimiento Crecer, y en 1998 lideró la segunda. La evaluación se aplicó a estudiantes de cuarto grado de primaria, principalmente de ámbitos urbanos, en las áreas curriculares de matemática y lenguaje. A la par, se inició el Plan Nacional de Capacitación en Gestión Educativa, PLANGED, para mejorar la gestión institucional y pedagógica de las instituciones educativas del país, con énfasis en la labor de los directores. Durante este periodo se activaron, además, iniciativas complementarias que, con el tiempo, reforzarían el impulso inicial, por ejemplo, el primer estudio regional comparativo y explicativo PERS en 1997, a cargo del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, YECE, coordinado por Orial Cunesco. El PERS evaluó las áreas de matemática y lenguaje en primaria, y por primera vez se incluyó la aplicación de una batería de instrumentos sobre factores asociados al rendimiento de los estudiantes. Posteriormente vendrían el segundo estudio regional SERCE en el 2006 y el tercero TERS en el 2013. En suma, aun sin contar con una política educativa que orientara el proceso, durante este periodo se activaron iniciativas relevantes que se consolideren con el transcurrir de los años. Así, estas iniciativas resultarían pioneras, particularmente en las áreas de evaluación del rendimiento estudiantil, mejora del desempeño docente y modernización de la gestión educativa. Periodo 2000 a 2005, institucionalización y evaluación. El quinquenio 2000 a 2005 se caracterizó por la aprobación de dos normas clave, la Ley para la Educación Bilingüe Intercultural 27.818-2002 y la Ley General de Educación 28044-2003. Asimismo, durante este periodo se logró consolidar la apuesta por la evaluación liderada por la UMC. Destacan las evaluaciones nacionales de rendimiento estudiantil 2001 y 2004, así como la primera participación del Perú en la prueba PISA, Program for International Student Assessment, promovida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Este periodo se caracterizó también por la aprobación de iniciativas orientadas a mejorar el desempeño docente, como el Plan Nacional de Formación en Servicio, 2001, a partir de los aprendizajes del PLANCAD, el programa Mejor Educación a través de más tiempo en el aula, META, 2003, vinculado a la provisión de incentivos a los docentes, y el piloto de los centros Amauta, 2005, dirigido a consolidar el modelo de formación en servicio de los docentes en las regiones del país. Asimismo, se promovió la implementación del proyecto Huascarán con la finalidad de promover e incorporar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto sobre la base de los aprendizajes de las experiencias previas que sobre educación a distancia, esto es, elaboración de materiales, uso de tecnología y formación de docentes especializados, habían implementado el Minedu y otras instituciones. Un hito importante fue la implementación del proyecto de educación en áreas rurales, PEAR, que con financiamiento del Banco Mundial, promovió el incremento de la oferta educativa, inicial y secundaria, la mejora de la calidad educativa primaria, y el fortalecimiento institucional de las escuelas en el ámbito rural. El PEAR estuvo previsto como una intervención que permitiría articular los esfuerzos en materia de acceso, calidad y gestión del sector en el ámbito rural. No obstante, diversos factores políticos e institucionales llevaron a que esta operación se cancelara y, en consecuencia, los resultados se alcanzaran, si acaso parcialmente, Banco Mundial 2008. A la fecha sigue siendo crucial la atención del ámbito rural, para reducir las desigualdades múltiples que lo caracterizan. En suma, la institucionalización y la evaluación fueron dos apuestas centrales en el quinquenio. Esto se observó además en la activación del Consejo Nacional de Educación y del Acuerdo Nacional, 2002, en la creación, 2004, del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, FONDEP, dirigido a financiar proyectos de inversión e innovación educativa explorando vínculos con el sector privado, y la aprobación del Plan Nacional de Educación para Todos 2005 a 2015, 2005, basado en los 6 objetivos acordados en el Foro Mundial sobre la Educación, Dakar, 2000. Periodo 2006 a 2010, apuesta inicial por resultados. Destacan en este periodo, entre otros hitos, la aprobación del Proyecto Educativo Nacional al 2021, la educación que queremos para el Perú. 2007 y el Programa Estratégico Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Educación Básica Regular, PELA, que se implementó a partir del 2008, en el marco del presupuesto por resultados. El PELA priorizó originalmente 4 productos vinculados a la adecuación de espacios educativos, desempeño docente, materiales educativos y evaluación de estudiantes. De manera complementaria al PELA, ese mismo año se inició la ejecución presupuestal a través de las modalidades de obras por impuestos o por I, y de las asociaciones público-privadas, AP, dirigidas fundamentalmente a incrementar la inversión en infraestructura educativa. Con el paso del tiempo, el PELA ganaría cada vez más importancia en la organización del presupuesto del sector y en la definición de sus prioridades. A la par del PELA se promovieron programas nacionales importantes, como el de movilización por la alfabetización, PRONAMA, 2006, y el de formación y capacitación permanente, PRONAFCAP, 2007. Asimismo, se consolidó la apuesta por la evaluación, mediante la primera evaluación censal de estudiantes ECE en el 2007, que se repitió año a año. Adicionalmente, se aplicó, luego de 6 años, la prueba PISA, 2009.
En síntesis, en el marco de la aprobación de la Ley de la Carrera Pública Magisterial, 2007, el periodo 2006 a 2010 estuvo caracterizado por la apuesta inicial por el logro de resultados. La consolidación de los procesos de evaluación del logro estudiantil, mediante operativos censales, abonó esa prioridad. Finalmente se promovieron diversas iniciativas en términos de gestión educativa, entre estas, el Plan Piloto de Municipalización 2007, el Programa de Colegios Emblemáticos 2009 y el Colegio Mayor Secundario. Presidente del Perú 2009. Periodo 2010 a 2015, consolidación y apuesta inicial por la articulación sectorial. Durante el quinquenio más reciente se consolidaron los esfuerzos de evaluación, mediante la ECE, PISA y TERS. Asimismo, con el ánimo de mejorar la disponibilidad de información acerca del sistema, se promovieron el Censo de Infraestructura Educativa 2013 y la Encuesta Nacional a Docentes 2014. En el marco de la apuesta por el desempeño docente, tuvieron lugar diversos concursos de acceso, ascenso y buenas prácticas en los órganos intermedios del sector, direcciones regionales de educación DREI y unidades de gestión educativa local UGEL. Asimismo, para dinamizar la inversión del sector, se creó el Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIED, con énfasis en la ampliación, mejoramiento, rehabilitación o construcción de espacios educativos. No obstante, más allá de los esfuerzos por consolidar los avances, este periodo también abarcó iniciativas asociadas a la articulación de intervenciones del sector en el territorio. De allí la importancia de la Comisión Intergubernamental del Sector Educación, 2012, de la Comisión Sectorial para la Transversalización de los Enfoques de Derechos Humanos, Interculturalidad e Igualdad de Género, 2013, y de la promoción de medidas para el cumplimiento de las metas correspondientes al sector en el marco del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal, 2015. Todas estas iniciativas estuvieron orientadas a fortalecer los espacios de coordinación tanto en el ámbito intersectorial como en el intergubernamental, Minedu 2014. Síntesis, una continuidad positiva. Metodológicamente, sobre la base de la caracterización de los periodos se mapearon las principales políticas y los programas educativos, y se organizaron los documentos estratégicos asociados a cada uno, unidades de análisis. La información se analizó a partir de 3 criterios. A. Recurrencia, esto es, la identificación de las grandes prioridades políticas y programas promovidos en más de una ocasión por el sector durante el periodo estudiado. B. Transversalidad, que se refiere a las políticas y programas promovidos durante los 4 quinquenios de manera sistemática, y que permiten observar patrones de estacionalidad. Y C. Correspondencia, es decir, el grado de concordancia entre las acciones emprendidas y las prioridades que en términos de instrumentos de la política educativa actual se ha establecido. A partir del análisis de las políticas y los programas educativos de los últimos 4 quinquenios emergen categorías vinculadas a 4 ejes temáticos: evaluación de aprendizajes, formación docente, mejoramiento de espacios educativos y gestión educativa. Gráfico 78. Estos ejes, con matices y particularidades, son exactamente los que la gestión actual ha denominado como sus 4 prioridades de política: aprendizajes, docencia, infraestructura y modernización. La fuerte similitud da cuenta de la continuidad del modelo y sugiere que este no ha experimentado grandes rupturas en los últimos 20 años. Matriz 1. En comparación con lo ocurrido en otros sectores, esta constatación es positiva, en la medida en que sugiere la consolidación de aspectos claves en materia de reforma educativa. Gráfico 78. Políticas y programas educativos en el Perú, ejes temáticos asterisco. El gráfico sugiere la complementariedad, no la jerarquía, entre los 4 ejes temáticos que caracterizaron a las políticas y programas durante el periodo de referencia. Elaboración propia. Matriz 1. Políticas y programas educativos en el Perú, línea de tiempo. Quinquenio 1995 a 2000. Activación de iniciativas 2001 a 2005. Institucionalización y evaluación 2006 a 2010. Apuesta inicial por resultados 2011 a 2015. Consolidación y apuesta inicial por la articulación sectorial. Políticas y MED, Programa de CNE, Consejo Nacional de Penal 2021, Proyecto Ley de Reforma Magisterial. Programas. Mejoramiento de la calidad. Educación 2002. Educativo Nacional al 2021. 29.944-2012. Transversales de la educación peruana. 1994. Acuerdo Nacional 2002. La educación que queremos. Para el Perú 2007. Ley para la Educación Bilingüe Intercultural 27.818-2002. PELA Programa de Educación Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación. Ley General de Educación Básica Regular 2008 28.044-2003. PEAR Proyecto Educación en Áreas Rurales 2004. Evaluación de UMC Oficina de Medición de la en Evaluación Nacional del SERCE Segundo Estudio. ECE Evaluación Censal de Aprendizajes. Calidad de los aprendizajes en 1995. Rendimiento estudiantil 2001. Regional comparativo y Estudiantes 2011. Explicativo 2006.
Crecer con calidad PISA, Programa for Internacional PISA, Programa for Internacional Y Equitat en el Rendimiento Student Assessment, 2001, SE, Avaluació Censal d'Estudent Assessment, 2012, 2015, Primària, 1996, Estudiantes. En Evaluación Nacional del 2007, 2008, 2009, 2010, ECE, Evaluación Censal de PERS Primer Estudio Regional Rendimiento Estudiantil, 2004, Estudiantes. Comparativo y explicativo PISA, Program for 2012, 2013, 2014, 2015. 1997, International Student Assessment, 2009, TERS, Tercer Estudio Regional. Crecer con calidad y comparativo y explicativo, 2013. Equidad en el rendimiento primaria y secundaria, 1998. Educativos. OPOR y Obras por Impuestos PRONIED, Programa Nacional de 2008, Infraestructura Educativa, 2014. Gestión PLANGED, Plan Nacional de Proyecto Huascarán, 2001, Plan Piloto de Municipalización Comisión Intergubernamental Educativa Capacitación en Gestión, 2007, del Sector de Educación, 2012. Educativa 1996, FONDEP, Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, Programa de Colegios Comisión Sectorial para la 2004, Emblemáticos 2009, Transversalización de los enfoques de Derechos Humanos. NEP, Plan Nacional de Colegio Mayor Secundario Interculturalidad e Igualdad de Educación para Todos, Presidente del Perú, 2009, Género, 2013. 2005 a 2015, 2005. Elaboración propia. No obstante, esta continuidad plantea también retos, entre ellos, la necesidad de incorporar debates y tomar decisiones que permitan avanzar aún más en la agenda en favor de la reducción de brechas educativas, particularmente de aquellas que afectan a la población más vulnerable del país, esto es, a la cual los avances, reconocimientos y logros le han resultado esquivos. Análisis según el modelo conceptual propuesto. A la luz del repaso de la trayectoria de las políticas educativas, esta sección analiza los ejes temáticos, evaluación de aprendizajes, formación docente, espacios educativos y gestión educativa, a partir del modelo conceptual planteado en el acápite 2 de este capítulo. Evaluación de aprendizajes. Este eje muestra la continuidad de la apuesta por la evaluación de aprendizajes desde mediados de la década de 1990 a la fecha matriz 1. Hay que destacar que al inicio, la finalidad última de esta apuesta fue contribuir al proceso de toma de decisiones estratégicas del sector en materia de mejora de los aprendizajes, a partir de la generación de evidencia. La trayectoria de estos ejercicios sugiere que se han realizado reajustes importantes a varios niveles, modelos de evaluación, esto es, de normas a criterios, cobertura de muestral a censal, áreas de aprendizaje evaluadas, población escolar, lenguas, etc. En particular, un hito clave del proceso fue la decisión de pasar, en el 2007, de la Evaluación Nacional de Rendimiento Estudiantil a la Evaluación Censal de Estudiantes ECE. Los esfuerzos en este ámbito han contribuido a ampliar la base de conocimiento sobre el aprendizaje de los estudiantes en el país y a activar importantes procesos de rendición de cuentas que involucran a la comunidad académica, docentes, directores, padres de familia y sociedad civil. Asimismo, el análisis de los esfuerzos en materia de evaluación de aprendizaje sugiere la activa participación del Perú en pruebas asociadas a estudios comparativos a escala internacional, tales como PISA y los estudios regionales. Adicionalmente, en el 2015 el Perú participó por primera vez en el Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía, que explora los aprendizajes, sobre esta área, de los estudiantes de segundo grado de secundaria. Estas experiencias acumulan conocimientos y permiten obtener beneficios técnicos y políticos. Ferrer y Fisbein 2015. La evaluación de aprendizajes es una dimensión de la política educativa que ha mostrado ser eficiente en términos de la asignación de recursos y de los avances que se han acumulado en torno al tema. Cabe destacar que si bien inicialmente las evaluaciones nacionales eran financiadas en su totalidad por fuentes de cooperación externa, hoy son parte fundamental de las prioridades del sector. Por otro lado, en términos de calidad, los procesos de evaluación de aprendizajes han estado centrados en los estudiantes, lo que ha permitido desarrollar instrumentos y procedimientos que garantizan la rigurosidad y promueven la innovación. En cuanto a la institucionalidad, sin embargo, vale la pena explorar en qué medida este conjunto de esfuerzos ha logrado, efectiva y oportunamente, contribuir a la formulación o el reajuste de las políticas y programas del sector. CNE 2015. Eventualmente, dada su naturaleza, su cobertura y frecuencia, la introducción de la ECE puede haber distanciado el proceso de evaluación de su finalidad inicial, generar evidencias para la toma de decisiones de política, y haberla convertido más en un instrumento de medición que en una herramienta orientada a consolidar un sistema de evaluación educativa. Por último, un tema importante asociado a este eje temático es conocer de qué manera los esfuerzos acumulados en estas 2 décadas han contribuido, de manera específica, a consolidar en el país una cultura de evaluación educativa que logre distanciarse, en el imaginario colectivo, de una lógica de fiscalización y control. Formación docente. Asociado al eje temático de la formación docente, el análisis de las políticas y programas de los últimos 20 años evidencia una intensa actividad que se refleja en la aprobación de un conjunto de normas, planes y programas matriz 1. Tal como ocurre con la evaluación de aprendizajes, en las políticas que ponen énfasis en la apuesta por la formación docente se observa una continuidad, que se expresa, en particular, en los programas nacionales, primero el Plan CAD, luego el PRONAF-CAP y actualmente el PELA.
Esta continuidad se observa, por ejemplo, en el énfasis puesto en la institución educativa y el aula, en el apoyo personalizado al docente y en la promoción de espacios de diálogo, Montero 2011. Sin embargo, las iniciativas no necesariamente estuvieron armonizadas en términos de contenidos, metodologías y procedimientos. En términos de eficiencia, los programas de formación docente fueron inicialmente promovidos y financiados con un fuerte apoyo de la cooperación internacional, en especial del Banco Mundial, el BID y la GTZ. Luego de varios años, una vez que se validaron, implementaron y sobre todo, evaluaron los modelos dirigidos a los dos niveles de formación docente, inicial y en servicio, el financiamiento lo asumieron gradualmente a través de asignaciones presupuestales negociadas el sector educación y el Ministerio de Economía y Finanzas. No obstante, la calidad de estos procesos representó un enorme reto. En esta línea, si bien los programas han promovido, por ejemplo, estrategias innovadoras empleando tecnologías de la información y la comunicación, o incorporando procedimientos de rigurosa evaluación de los docentes, no necesariamente se incrementó la capacidad de las INS, instancias encargadas de implementar los programas en el territorio. Si bien se promovieron cambios en las estrategias de formación, no se lograron los reajustes requeridos en las instancias responsables, en términos académicos y de gestión, lo que redundó en una limitada oferta formativa en cuanto al perfil y al número de formadores. Respecto a la institucionalidad, cabe destacar que a la par de la implementación de los otros programas, en el 2003 se diseñó el programa META, cuyo objetivo fue incrementar la asistencia diaria de los docentes y su permanencia en el aula, mediante un sistema de incentivos para los docentes de zonas rurales del Perú. No obstante, esta iniciativa no tuvo continuidad y, en consecuencia, no llegó a progresar según lo previsto. Hoy, más de 10 años después, se cuenta con evaluaciones nacionales de desempeño docente e iniciativas vinculadas a la revalorización del rol docente, que se reflejan en los concursos nacionales. En este sentido, la lógica de los concursos de acceso y ascenso ha sido fundamental en el proceso de imprimirle al sector una lógica meritocrática. Un reto clave en el marco de la Ley de Reforma Magisterial aprobada en el 2012, sigue siendo articular las decisiones en torno al fortalecimiento y mejoramiento de la profesión docente, mediante el diseño y la implementación de procesos óptimos de evaluación del desempeño, y la implementación de la carrera magisterial, Cuenca 2012. Así, queda pendiente la pregunta respecto a cuál es el avance real en torno al cierre de brechas en materia de formación y acompañamiento docente. En este campo, el camino hacia la equidad está aún en marcha. Mejoramiento de los espacios educativos. En este eje temático que se asocia, en general, a la construcción, rehabilitación y mejoramiento de los espacios educativos locales, aulas, equipos y mobiliario, también se advierte continuidad durante los últimos 20 años Matriz 1. No obstante, en términos de la trayectoria de los programas vinculados, este eje estuvo presente, desde el MED, como un componente del proceso educativo y no como un programa autónomo, a diferencia de lo que correspondió a los ejes de evaluación de aprendizajes y de formación docente. Posteriormente, a través del PEAR, se priorizó la rehabilitación y el equipamiento de instituciones educativas ubicadas en ámbitos rurales. Como consecuencia, se promovió la participación del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, FONCODES, como ente ejecutor de las intervenciones, con la supervisión de la Oficina de Infraestructura Educativa o INFE del Minedu. Esta constituyó una experiencia relevante, aunque retadora, de articulación intersectorial en favor de objetivos educativos. Años después, en el marco del PELA, en tanto programa presupuestal por resultados, se introdujeron dos modalidades para el cofinanciamiento de obras de infraestructura educativas. Las alianzas público-privadas y obras por impuestos, diseñadas para promover el compromiso de contraprestación del sector privado. En términos de eficiencia, el diseño y la ejecución de obras ha implicado enormes retos técnicos, presupuestales y de gestión. Frente a ello, en el 2014 se creó el PRONIED, con la finalidad de ejecutar el presupuesto vinculado a las obras de ampliación, mejoramiento, rehabilitación y /diagonal o construcción de infraestructura educativa pública. Adicionalmente, para orientar el proceso y tomar decisiones más eficientes en cuanto a la asignación de recursos, en el 2013 se aplicó el primer Censo Nacional de Infraestructura Educativa, que permitió identificar las brechas referidas a locales, aulas, mobiliario, tecnología, servicios complementarios, alimentación, bibliotecas, área deportiva, etc. Asimismo, se implementaron el Plan Lima, una estrategia de corto plazo para atender locales escolares con infraestructura en riesgo, y el Plan Selva, para la Amazonía, y se diseñó el Plan Nacional de Infraestructura Educativa, PNIE, al 2025. En cuanto a la institucionalidad, los mecanismos de financiamiento propuestos han sido respaldados por el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que evidentemente es clave para la continuidad de los esfuerzos. No obstante, el portafolio de infraestructura educativa abarca un gran número de edificaciones que requieren intervención estructural o funcional. Así, mientras que los espacios educativos del área urbana requieren reforzamiento estructural, en el área rural se debe sustituir un importante número debido al riesgo y a las necesidades de agua y saneamiento, Banco Mundial 2015. En materia de políticas y programas persisten, pues, importantes brechas de infraestructura que podrían beneficiarse de un enfoque territorial que permita invertir adecuadamente y de manera articulada con los distintos actores que operan en el país. Gestión educativa. El análisis indica que la mayor cantidad de intervenciones de las últimas 2 décadas se han promovido en el eje referido a la gestión educativa. Cabe destacar que además han sido promovidas y respaldadas por distintas fuentes de la cooperación internacional y que, en consecuencia, reflejan una amplia diversidad de temas, prioridades y herramientas.
No obstante, a la fecha, a pesar de los ingentes esfuerzos desplegados, aún no se cuenta con una política o programa de gestión educativa per se, que defina con claridad a qué resultados se apuntan, qué estrategias específicas se implementarán para lograrlos, cuáles serán los arreglos institucionales para tales fines, cómo se financiarán estas medidas y, en última instancia, de qué manera se articularán a los demás procesos educativos. En términos normativos, si bien a lo largo del periodo se aprobaron un conjunto de normas favorables al sector, estas muestran hoy un claro desfase. Matriz 1. Algunas leyes y decretos relevantes para el sector datan del 2005 o antes, lo que sugiere la imperiosa necesidad de actualizar el marco normativo para garantizar su pertinencia. En esta línea, mención aparte merece la Ley de Reforma Magisterial, aprobada en el 2012. Asimismo, se observa que la última Ley General de Educación se aprobó en el 2003. Esto debería llevar a reflexionar acerca de las ventajas y desventajas de contar con una norma única que refleje la visión del sector y sirva de instrumento para armonizar las intervenciones y prioridades. A modo de aprendizaje, en las últimas décadas ha primado una apuesta orientada a promover un modelo intergubernamental de cogestión. Sin embargo, la yuxtaposición de roles y responsabilidades entre instancias no ha permitido la consolidación de los esfuerzos. Muñoz 2013. Dicho esto, sin obviar que, a pesar de las limitaciones y la alta heterogeneidad, diversos gobiernos locales han desplegado esfuerzos innovadores. Arregui y Valdivia 2009. No queda claro a la fecha en qué medida los programas relacionados con la gestión educativa y promovidos desde el Minedu han mostrado avances en las dimensiones de eficiencia y de calidad esbozadas en el modelo conceptual. Quedan claros los importantes esfuerzos, sin embargo, estos muestran un alto grado de atomización. Asimismo, la información disponible sugiere que muchos de tales esfuerzos se validaron en gabinete y en el territorio, lo cual implicó una importante inversión de tiempo y recursos, pero luego no necesariamente se implementaron o llevaron a escala. Al mismo tiempo, dado que los esfuerzos han sido de corta duración, no se generaron las condiciones necesarias para lograr que se institucionalizaran. Esto debería llevar a reconsiderar si no es más pertinente, oportuno o viable promover normas o intervenciones que integren esfuerzos, en vez de herramientas específicas que eventualmente terminan interfiriendo entre sí y limitando su potencial para organizar las prioridades del sector, en un contexto en el que es prioritario gestionar la heterogeneidad de las instituciones educativas. Síntesis del desempeño según ejes y dimensiones. El análisis de las políticas y programas educativos sugiere una trayectoria interesante y retadora. El gráfico 79 presenta, sobre la base de la información contenida en este apartado, un esfuerzo por resumir el desempeño hallado en los 4 ejes temáticos, según las dimensiones del modelo conceptual y clasificadas de acuerdo con los avances y los retos en torno a 3 categorías: dimensión alcanzada, en proceso o en inicio. Así, el eje evaluación de aprendizajes destaca por sus avances en las dimensiones de eficiencia, calidad e institucionalidad. El eje de formación docente sugiere un avance importante en cuanto a la eficiencia y un avance moderado en las dimensiones de calidad e institucionalidad. El eje de mejoramiento de espacios educativos presenta un avance moderado respecto a la eficiencia y la calidad. Y por último, el eje referido a la gestión educativa muestra un avance moderado en cuanto a la eficiencia, pero enfrenta retos en materia de calidad e institucionalidad. En suma, los 4 ejes, en mayor o menor medida, tienen como agenda pendiente seguir consolidando esfuerzos en torno a la equidad, es decir, al cierre de brechas en los ámbitos y las poblaciones más vulnerables. Gráfico 79. Políticas y programas educativos en el Perú, síntesis de ejes temáticos según dimensiones del modelo conceptual. Leyenda: 3 igual a dimensión alcanzada, 2 igual a dimensión en proceso, 3 igual a dimensión en inicio, elaboración propia. Continuidades, temas emergentes y omisiones. En los últimos años, diversas investigaciones han formulado recomendaciones e identificado prioridades para el sector educación. Haciendo un balance, destacan aspectos como los recursos humanos, los recursos pedagógicos, la infraestructura, el presupuesto y la equidad. Benavides y Rodríguez 2006, Hoppen y otros 2014. En este contexto, vale la pena examinar las continuidades, los temas emergentes y los temas estacionales, a la luz de la trayectoria de las políticas y programas educativos en las últimas 2 décadas, a fin de reforzar dichas recomendaciones y prioridades de cara al futuro. Continuidades. En materia de políticas y programas educativos, los últimos 20 años dan cuenta de la continuidad de la apuesta por la eficiencia y la calidad. En gran medida, esta permanencia se explica por las iniciativas emprendidas por la cooperación internacional a inicios de la década de 1990, particularmente del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, esto es, el programa MED. Los proyectos de endeudamiento de esa época constituyeron, como se ha mostrado en los acápites anteriores, el punto de partida de una serie de reformas. En términos específicos, las apuestas se reflejaron nítidamente en los ejes temáticos de evaluación de aprendizajes, formación docente y mejoramiento de espacios educativos. En estos campos, las prioridades del sector han sido técnicamente sostenidas, políticamente respaldadas y progresivamente financiadas con recursos públicos. Temas emergentes. Diversos ejes temáticos se han ubicado en la agenda de prioridades del sector educación durante las 2 últimas décadas. Algunos han surgido como resultado de iniciativas externas, cooperación internacional, sociedad civil, autoridades políticas, sector privado, /diagonal, o de la existencia de oportunidades favorables para su implementación. Entre ellas, por ejemplo, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación TIC, programas JUAS Caran y una laptop por niño, y el diseño de plataformas e instrumentos de gestión orientados al involucramiento del sector privado y de los gobiernos regionales y locales en el proceso educativo, Fondo Nacional de Desarrollo para la Educación Peruana, redes educativas rurales.
En consecuencia, a partir de los hallazgos de esta sección, la institucionalidad es una dimensión que puede ser considerada como un tema emergente. En particular, en cuanto a los ejes temáticos, se ubican en este bloque aspectos como la gestión educativa y la articulación intersectorial de los procesos educativos orientados al aprendizaje. No obstante, a la fecha, uno de los retos más importantes que enfrentan estos temas emergentes es que logren consolidarse, se alineen a iniciativas en marcha para reforzarlas y se transversalicen en apuestas duraderas y, sobre todo, financiadas. Temas estacionales y omisiones. Los temas que aparecen de manera intermitente debido a factores externos, voluntad política o iniciativas diversas, pero que no necesariamente se ubican en la agenda de temas estratégicos y prioritarios de manera sostenida, constituyen un bloque clave. Aquí se ubican también las omisiones, esto es, los temas que, aun siendo relevantes en el marco de las prioridades de la educación del país, no han sido suficientemente atendidos o carecen aún de la determinación o de instrumentos que permitan su consolidación en el tiempo. En este bloque se ubica la necesidad de activar, de manera sistemática y permanente, iniciativas centradas en el cierre de brechas educativas en los ámbitos y entre las poblaciones más vulnerables del país, espacios rurales, dispersos y bilingües, así como las modalidades de educación básica alternativa y especial, con particular énfasis en las dimensiones de género, discapacidad y etnicidad. En estos campos, atendiendo a la idea de que las exclusiones, cuando se entrecruzan, se potencian, es clave reforzar esfuerzos y visibilizar la urgencia de contar con medidas orientadas a ubicar, de manera definitiva, estos temas como prioridades del sector. Retos o eficiencia y calidad no son sinónimo de equidad. Una de las constataciones más importantes de este capítulo es que, en la práctica, los grandes programas que el sector educación ha implementado durante las 2 últimas décadas, MED, PEAR, PELA, han delineado y definido las políticas educativas del país. Así, en líneas generales, un reto mayor sigue siendo definir, con un enfoque de articulación territorial de la política educativa, una visión estratégica del sector que ordene y organice sus prioridades y, en consecuencia, que permita alinear las decisiones de planeamiento y presupuesto, y no al revés. A modo de corolario, en este acápite se presentan 3 retos específicos para las políticas y programas, de cara al avance en el logro de la equidad, apuesta mayor del sistema educativo peruano. Reflexionar en torno a la necesidad de una política armonizadora de las intervenciones del sector educación en el país. A la fecha, las políticas y programas abarcan un conjunto de ejes temáticos que dan cuenta de continuidades y cambios ocurridos durante los 2 últimos decenios. No obstante, a pesar de los importantes avances, el Perú no cuenta con una política educativa que organice las prioridades del sector en torno a resultados centrados en los estudiantes y que, en consecuencia, defina los modelos que sostienen a cada uno de los resultados prioritarios de la política, a fin de identificar los indicadores y las metas a nivel del sistema. De allí la importancia de retomar la discusión acerca de la necesidad de una política educativa que oriente y ordene las prioridades del sector siguiendo un modelo de desarrollo para el país que apueste por la equidad como política de Estado, y que tal vez no se encuentre estrictamente alineada a las apuestas de la OCDE. Articular las prioridades de política educativa en el sector, entre sectores y en el territorio es clave para promover la colaboración efectiva en torno a la equidad. La articulación de políticas, entendida como la concurrencia de esfuerzos orientados a obtener resultados prioritarios, es fundamental para continuar avanzando hacia el cierre de brechas, siempre a favor de las poblaciones más vulnerables. En esta línea, resulta indispensable promover o reforzar la colaboración a 3 niveles. A. En el propio sector, pues sigue siendo un reto que los ejes temáticos priorizados en las 2 últimas décadas, evaluación de aprendizajes, formación docente, mejoramiento de espacios educativos y gestión educativa, se consoliden y dialoguen entre sí de manera más nítida, para que los esfuerzos se complementen oportuna y ordenadamente. B. Entre sectores, sin dejar de reconocer los espacios promovidos con el sector salud y el sector desarrollo e inclusión social, puesto que es clave que las prioridades de política se armonicen con el resto de políticas públicas del país, entre estas, la económica y la social, y C. A nivel del territorio, dado que aún es necesario fortalecer los espacios de negociación y consenso, como la Comisión Intergubernamental de Educación y otros que involucran a la sociedad civil. En suma, un reto clave para el Perú es recordar que el éxito de una política educativa se activa en el territorio y no por decreto. Retomar conceptual, estratégica y pragmáticamente la equidad como apuesta de la política educativa. Al inicio de este capítulo se propuso un modelo conceptual para organizar el análisis y la reflexión en torno a las últimas 2 décadas de políticas y programas educativos en el Perú. Los resultados sugieren claros avances y retos pendientes. El mayor de estos últimos sigue siendo la apuesta por la equidad, entendida como resultado de la progresividad de otras dimensiones, eficiencia, calidad e institucionalidad. A partir de los hallazgos, resulta imprescindible comprender que la eficiencia trasciende la calidad del gasto público, que la calidad trasciende los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes, y que la institucionalidad trasciende la implementación de redes de colaboración e interaprendizaje. Por lo tanto, la equidad requiere decisivamente la consolidación de estas 3 dimensiones, pero no se agota en ello. Lograr la equidad constituye, en última instancia, la apuesta vital por alcanzar un país más justo y solidario, en el que estudiantes, docentes, padres y madres de familia, así como la comunidad en general, encuentren en la educación un proceso que les ofrezca razones para valorarla porque favorece el ejercicio de derechos y la autonomía, en un país que lo requiere con urgencia.